Demos inicio a nuestras pautas para el manejo de los verbos ser y estar. La primera pauta es de tipo personal y emocional. Tiene que ver con el hecho de que ustedes, como aprendices de lengua española, deben empezar a disminuir la ansiedad y el nivel de estrés o carga que supone la complejidad frente al manejo de estos verbos. El dominio de los mismos para aprendices de lengua española no constituye una tarea sencilla, pues existen múltiples criterios que, si bien se aplican en algunos casos, no se pueden generalizar en todas las situaciones. Es decir, no podemos encontrar una receta ni una regla única que nos permita apropiar y ejercitar su uso adecuado. El nivel de dominio y eficacia frente al manejo de estos verbos dependerá de la cantidad y calidad de experiencias que ustedes tengan en diferentes contextos de comunicación, la posibilidad de preguntar e interactuar sobre el uso adecuado o inadecuado de los mismos y la posibilidad, obviamente, de recibir explicaciones pertinentes para que progresivamente vayan apropiando las estrategias y vayan interiorizando el uso adecuado de los mismos, de acuerdo a los sentidos y significados que quieran comunicar. Particularmente para el caso de los estudiantes sordos que están aprendiendo lengua de señas española como segunda lengua y particularmente en su forma escrita, dada su condición auditiva, es sumamente complejo este tema, en razón a que en su L1, la lengua de señas colombiana, los verbos ser y estar no tienen una seña específica, sino que éstas están implícitas o se marcan en el desarrollo de la acción o la entidad de la que se esté hablando, ya sea espacial o físicamente. Otra pauta muy importante es que hay usos preferentes del verbo ser para el caso de nombres o alusiones a referentes de identidad personal, a lugares de origen o procedencia, a creencias, a materia prima de la cual están hechos los objetos, a la expresión de la hora, entre muchos otros casos. Veamos ejemplos. Él es Alejandro. Ella es María. Carlos es de Jordania. Grecia es su país de nacimiento. Todos ellos son profesores. Son las 5 de la tarde. Ese frasco es de cristal. En estos casos sería totalmente improcedente e imposible utilizar el verbo estar. Él está Alejandro. Ella está María. Carlos está de Jordania. Grecia está su país de nacimiento. Todos ellos están profesores. El frasco está de cristal. Están las 5 en punto. Estos son ejemplos de usos inadecuados en los cuales sería absolutamente imposible usar el verbo estar cuando hablamos de este tipo de identidades. Recordemos nombres, alusiones a identidad, lugares de origen o procedencia, creencias religiosas o filosóficas, materiales o materias primas de las cuales están hechos los objetos y expresiones de la hora. Otra pauta importante a la hora de tener en cuenta el uso adecuado o inadecuado de los verbos ser y estar es saber que estos no se oponen radicalmente el uno al otro y que existen algunos casos en los que el uso de los dos verbos puede ser aceptado gramatical y semánticamente y no cambia sustancialmente su significado. Veamos algunos ejemplos. Liliana es soltera, o podríamos decir Liliana está soltera. Ese libro es excelente. Ese libro está excelente. La casa es grande. La casa está grande.
Al describir lugares, personas, situaciones o cosas, es muy importante tener en cuenta si lo que ustedes quieren referir es una afirmación de cómo es o no es una determinada entidad de manera general, o si lo que quieren expresar o describir es un momento o una condición o una característica específica, la cual ha variado o puede variar de acuerdo a un punto de referencia que puede ser anímico, temporal, físico o espacial. Veamos algunos ejemplos. Juan es melancólico. Juan está melancólico. Su novia es callada. Su novia está callada. En el primer caso, cuando usamos los verbos ser, Juan es, su novia es, nos estamos refiriendo a características generales de su temperamento o de sus emociones. Estamos diciendo que Juan siempre es melancólico y que ella, su novia, siempre está callada. Pero cuando utilizamos el verbo estar, estamos haciendo referencia a un momento particular de su situación emocional o anímica, pero que no siempre ellos son de esa manera. Ni siempre Juan está melancólico, ni siempre su novia está callada, sino que por alguna relación o situación particular, ellos están así, de esa determinada manera, en un momento específico. Otro ejemplo de estos usos lo podría constituir la frase: la abuela es delicada y la abuela está delicada. En el primer caso, el uso del verbo ser comporta un significado de finura, suavidad, armonía en su comportamiento, mientras que en el segundo caso, en el uso del verbo estar, podría estar aludiendo, a que estamos haciendo alguna referencia que está muy enferma o en un estado muy grave de salud. Esto también se puede ver en frases o expresiones que tienen que ver con atributos. El niño es grande. El niño está grande. El niño es grande está haciendo una alusión a la contextura general del niño, pero ubicado dentro de sus características personales generales. Mientras que cuando digo el niño está grande, estoy haciendo referencia a su proceso de crecimiento, desarrollo por encima de lo esperado, por encima de lo normal. Las verduras son buenas. Las verduras están buenas. En el primer caso, estoy haciendo alusión a los beneficios que tienen las verduras para la salud, y en el segundo caso, puede suponer que estoy hablando sobre el sabor, sobre la forma de cocción y que están ricas para poderlas degustar. El pueblo es frío. El pueblo está frío. En el primer caso, el uso del verbo ser comporta la relación de que, por lo general, el clima en ese pueblo siempre es frío. Cuando utilizo el verbo estar, me está denotando una connotación particular del clima, pero que no siempre se da en esta ubicación geográfica ese mismo clima. Es decir, que el pueblo no siempre está frío. La carne de cerdo es cara. La carne de cerdo está cara. Cuando uso el verbo es, estoy dando una característica general al precio de la carne, es decir, que siempre se conseguirá a un costo elevado. Mientras que cuando digo está cara, estoy expresando una variación de precio y que no siempre estuvo a estos costos tan elevados. Finalmente, otra pauta que es importante tener en cuenta para tomar la decisión de usar el verbo ser o estar es que regularmente el verbo estar puede ser sustituido por otro, mientras que el verbo ser no resulta tan eficaz de cambiar. Hacer este tipo de reflexión ayuda mucho para tomar la decisión gramatical y semánticamente adecuada. Veamos varios ejemplos.
Cuando llegó el invierno, el clima no estaba tan fuerte, pero luego se puso muy severo el frío. En esta expresión podríamos cambiar la palabra estaba o el verbo estar por sentía, se encontraba. Cuando llegó el invierno, el clima no se sentía tan fuerte, pero luego se puso muy severo el frío. Cuando llegó el invierno, el clima no se encontraba tan fuerte, pero luego se puso muy severo el frío. El zoológico de Cali es un lugar muy famoso. En él están muy bien cuidados los animales. En esta frase podríamos cambiar el verbo estar por el zoológico de Cali es un lugar muy famoso. En él se hallan muy bien cuidados los animales. En él viven muy bien cuidados los animales. En él se sienten muy bien cuidados los animales. María Fernanda jugaba feliz con sus amigos. Estaba muy emocionada por los regalos que le darían. Podríamos cambiar el verbo estar por María Fernanda jugaba feliz con sus amigos. Se sentía muy emocionada por los regalos que le darían. Carlos está de director de la disquera, mientras su jefe regresa. Podemos cambiar el verbo estar por Carlos trabaja de director de la disquera mientras su jefe regresa. Carlos asume de director de la disquera mientras su jefe regresa. Bueno, estos han sido de manera muy sintética algunos elementos, estrategias y pautas que pueden servirles para la toma de decisiones a la hora de escoger el verbo ser y estar en diferentes situaciones comunicativas, orales o escritas. Progresivamente iremos interiorizando con otras pautas y otras estrategias que les permitan ir afinando e ir ejercitando cada vez un uso más eficaz de estos verbos.